vamos a hacer un ejercicio sobre vectores a nivel básico, cómo manejar los puntos del plano, calcular las coordenadas de un vector fijo, hallar el módulo de un vector y comprobar si un vector es paralelo o es perpendicular a un vector dado. Lo primero es tener en cuenta que el plano cartesiano está determinado por dos ejes, el eje X, que es el eje de abscisas, y el eje Y, que es el eje de ordenadas. Bien, para representar los puntos en el plano, tan solo tengo que tener en cuenta que cuando yo tengo un punto X e Y, la primera coordenada se corresponde con la coordenada en el eje de abscisas, en el eje X, y la segunda coordenada se corresponde con la coordenada en el eje Y, o el eje de ordenadas. Se le llama par ordenado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a representar el punto A, que es el menos 1, 3, A menos 1, 3, A menos 1, estaría aquí, y 3, que estaría aquí. Por lo tanto, el punto del que estoy hablando es este. Este sería el punto A. El punto B es el punto 2, 0. La X vale 2 y la Y, X vale 2 y la Y vale 0. Por lo tanto, tengo el punto B. El punto A y el punto B, el vector A que va de A hacia B es este vector. Vamos a representarlo un poquito mejor. Este vector. ¿De acuerdo? Bien. Vector A, B. Ahora me piden el apartado. Este sería el apartado A. El apartado B me pide que haya las coordenadas del vector fijo AB. Si te dan las coordenadas del origen y las coordenadas del extremo, del punto origen y del punto extremo, para hallar las coordenadas del vector U, que es el AB, el que va de A a B, se hace de la siguiente forma. A B se le resta A. B, que es el vector 2, 0, se le quita el vector A, que es menos 1, 3. Por lo tanto, tendré que U es 2 menos menos 1, que es 2 más 1. Esa sería la primera coordenada del vector AB, o U, como le hemos llamado. Y la otra coordenada sería 0 menos 3. Es decir, U, el vector U es 3 menos 3. En el apartado C me pide que calcule el módulo. El módulo es la longitud del vector. Y como ya explicamos, la longitud del vector, gracias al teorema de Pitágoras, nos dice que el módulo se representa como el valor absoluto. El módulo de U, o la longitud del vector U, es el cuadrado de la primera coordenada más el cuadrado de la segunda coordenada del vector. Es decir, el módulo de U será 9, raíz cuadrada de 9 más 9, es decir, raíz cuadrada de 18, que simplificándolo me daría 3 raíz de 2 unidades lineales. Bien, hemos visto las coordenadas del vector U, cómo se representa, y por último vamos a hacer el ejercicio D, que consiste en comprobar si el vector anterior, el que hemos calculado, que es U, 3 menos 3, me dice, comprueba si es paralelo o es perpendicular. Si es paralelo se representa así, o es perpendicular se representa así al vector V, 2, 2. Bien, es paralelo si se tiene que menos 3 entre 3, es decir, que el cociente entre la segunda coordenada de U y la primera coordenada de U coincide con el cociente entre la segunda coordenada de V y la primera coordenada de V. Pues según estamos viendo, esto me estaría diciendo que menos 1 es igual a 1, lo cual no es cierto, es falso. Por lo tanto, no son paralelos. Y para ver si son perpendiculares, pues tendría que comprobar lo siguiente.
tendría que multiplicar escalarmente u por v, es decir, habría que multiplicar 3 menos 3 por 2, 2. Esto se multiplica, como ya vimos, de esta forma, 3 por 2, primera coordenada por primera coordenada, más segunda coordenada por segunda coordenada. Y si el resultado de esta operación es 0, como veo que está dando, entonces se dice que u es perpendicular a v. Entonces sí es perpendicular. Bien. Bien, ahora vamos a ver cómo operar, sobre todo analíticamente, que yo creo que es lo que más interesa, con una serie de vectores libres. En el apartado A tengo que sumar u más v. Bien, pues para sumar u más v lo único que tenéis que hacer es tener en cuenta que son las coordenadas de u, menos 1, menos 3, y sumar v, que es 3, 1. Bien, se suma la primera coordenada del vector u con la primera coordenada del vector v y la segunda coordenada del vector u con la segunda coordenada del vector v. Y obtenemos el valor de el nuevo vector que se obtiene, que es la suma de esos dos vectores, 2 menos 2. Bien, vamos a verlo desde el punto de vista gráfico. Vamos a dibujarlo en azul. El vector u es el menos 1, menos 1, menos 3, x menos 1 e y menos 3. Está más o menos por aquí. Vamos a ver. A ver si me deja esto dibujarlo. Ese sería el punto, este sería el extremo, y ya sabéis que el vector libre se representa siempre con origen en el punto 0, 0, en el origen de coordenadas. Bien, este sería el vector u. Y el vector v lo tendríamos en 3, 1. X vale 3 y la y vale 1. Perdón, hacia arriba, aquí. Ese sería el extremo y el origen, no me gusta, ser torcido. Este sería el vector v. Bien, el vector v. La suma, fijaros que lo que me da, voy a ponerlo en color granate, la suma me da 2 menos 2, es decir, 2 menos 2 estaría aquí. 2 menos 2, más o menos. Ese sería el extremo y el origen 0, 0. Esa sería la suma. 2 menos 2. ¿Cómo sacar esto gráficamente? Pues date cuenta que lo que se hace es, utilizando la regla del paralelogramo, trazo una paralela desde el extremo de u con v y trazo una paralela desde el extremo de v con u. Y efectivamente, este vector de aquí sería la suma de u y de v. Bien, ahora la suma de u más v ya lo hemos hecho. Hay que sumar ahora w. Por lo tanto, u más v ya lo hemos calculado, que es 2 menos 2, y habrá que sumarle w, que es 2 menos 1. Y como hemos visto antes, pues esto sería 4 menos 3. Vamos a hacerlo desde el punto de vista gráfico. El vector 4 menos 3 lo voy a pintar en rojo. Sería 1, 2, 3, 4 menos 3. Aquí estaría el extremo del vector que estamos buscando. Y sería, vamos a ver si me deja pintarlo sin que me salga torcido. Me sale torcido. Lo quito de nuevo, vamos a ver ahora. Ahora. Y este sería el vector u más v más w. ¿Qué hemos sumado? U más v más w. W estaría, lo voy a pintar en color verde, por ejemplo. W es el vector 2 menos 1, 2 menos 1, estaría aquí, sería el extremo. Ese sería el vector w. Y al sumarlo por la regla del paralelogramo, pues de la misma forma tendríamos, date cuenta que tendríamos la suma
de U más W que me daría U más V más W de forma gráfica y aquí de forma analítica. Y ya por último vamos a restar, este color no, estábamos en el negro, vamos a restarle a V el vector W. Analíticamente es muy sencillo. V es 3, 1, le tengo que quitar 2 menos 1, que es W, por lo tanto sería 3 menos 2, que es 1, y 1 menos menos 1, que es 2. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista gráfico, V menos W es lo mismo que V sumarle el opuesto de W. ¿De acuerdo? Bien, V lo tenemos ya representado y el opuesto de W, si W es 2 menos 1, su opuesto será menos 2, 1. Este sería menos W, 2, menos 2, 1, un poquito más abajo. Bien, pues vamos a representar menos W, este sería. Esto sería menos W. Bien, y sumar V sería 1, 2, 1, 2. O sea, V menos W es 1, 2. Voy a pintar en color lila. 1, 2 sería el vector V menos W. La suma de esos dos vectores por la regla del paralelogramo. Fíjate, trazo la paralela a V, trazo la paralela a menos W y efectivamente la diagonal del paralelogramo me determina el vector V menos W. Espero que te sirva de ayuda.